Agradezco a Dios por permitirme presentar la segunda enseñanza de la doctrina bíblica acerca de Dios. Es importante que cada pastor y líder local de la iglesia comparta este material con su feligresía. El propósito de estas intervenciones es ayudar doctrinalmente a los creyentes para que puedan edificarse y formarse en la doctrina que nosotros hemos aceptado como iglesia. Fomentemos dentro de la feligresía una cultura de educación, de aprendizaje, para que todos seamos edificados. En el estudio pasado estuvimos enseñando que Dios primeramente se ha manifestado al hombre a través de la creación. Tanto la creación como su orden evidencian la intervención de un creador. La creación no existe fortuitamente, o sea, en virtud de la casualidad. Todas las cosas que vemos de la creación tienen propósito de existencia y obviamente son el resultado de la inteligencia, la voluntad y el poder de un creador. Por lo tanto, el mundo no pudo haberse formado del azar, porque el azar excluye toda finalidad, no es constante y es indeterminado. En segundo lugar, enseñamos que Dios se ha revelado a través de la conciencia. La conciencia tiene tres funciones principales. Ella funciona como una alerta moral en la psiquis humana para ayudarnos a regular nuestros pensamientos y acciones. Es el testigo neutro que testifica a favor o en contra de nosotros basado en nuestro actuar. También es el servidor de nuestro sistema de valores. Ella nos guía tanto hacia los valores aprendidos como nos revela cuando nuestros valores se han debilitado y requieren ser rápidamente atendidos. Sin embargo, tanto la creación como la conciencia son medios de comunicación limitados porque no nos permiten conocer toda la verdad respecto a Dios. Es por eso que aprendimos que Dios, en tercer lugar, se ha comunicado a través de su palabra para que conozcamos cuáles son sus pensamientos y su voluntad. La palabra de Dios no es el producto del pensamiento humano. Aunque más de 40 autores tuvieron que ver con la colección y preparación de ella, los hombres que la escribieron no transmitieron en ella sus propios pensamientos. Dios les mostró lo que ellos debían hablar y escribir al ser inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Nuestro propósito de clase o de lección en este día es demostrar que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra que Dios inspiró por medio de la cual nosotros podemos conocer lo que es la verdad. Los hombres que escribieron la Biblia recibieron el testimonio directo de Dios. Fueron testigos oculares de milagros, profecías y hechos portentosos, y muchos de ellos sellaron sus propios testimonios de fe con su propia sangre. Estos testigos oculares fueron los testigos autorizados por Dios para hacernos llegar a nosotros la verdad que hemos abrazado. Note lo que dice 1 de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice Juan. Note también las palabras de Pedro y Juan ante el concilio, sufriendo persecuciones y azotes.
Hechos 4 del 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por consiguiente, la Biblia es el producto de lo que los hombres de Dios vieron y escucharon, y de lo que por inspiración divina escribieron. Tratemos entonces ahora acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras y las pruebas internas y externas que demuestran dicha inspiración. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que no proceden de una fuente humana, sino sobrenatural. Los escritores de ella fueron inspirados por el Espíritu de Dios, de manera que sus producciones siguen teniendo una autoridad divina. A la influencia sobre los escritores de los libros sagrados se les da el nombre de inspiración. Llamamos inspiración de las Sagradas Escrituras a la influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres llamados y escogidos por Dios para enseñar su voluntad, los cuales fueron testigos oculares de las verdades sobrenaturales y la comunicación directa con Dios. Dichos hombres fueron preservados del error en la comunicación de todo lo que ellos debían manifestar, comunicar de parte de Dios. De ahí el testimonio de Pedro al decirnos en 2 de Pedro 1, 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Algunos de ellos eran hombres educados como Moisés, Lucas y Pablo, pero otros eran hombres sin letras como Amós, Pedro y Juan. Por ejemplo, en los mismos orígenes del movimiento cristiano, el discurso de Pedro, un simple pescador convertido al Señor Jesucristo, atrajo la fe y a la conversión de Cristo a 5,000 personas. ¿Qué hombre, por muy inteligente que sea y persuasivo en su discurso, sin contar con el auxilio del Espíritu Santo, puede hacer que miles y miles de personas puedan creer y convertirse a Dios? No solo aquellos miles que se convirtieron fueron impactados por el discurso de Pedro, sino también los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Alejandro y toda la familia de los sumos sacerdotes, los cuales, dice la Escritura, se preguntarían: ¿qué clase de hombre tendría la capacidad de con tan pocos recursos de oratoria convencer a tantas personas? Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Lo más sorprendente de todo no era en sí el denuedo de los discípulos, sino el poder que les guiaba. A pesar de la disparidad de conocimiento que existía entre los escritores bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, las separaciones de culturas y los cientos de años que vivieron unos de los otros, todos los que formaron parte de los escritos sagrados en la línea del tiempo, desde su comienzo hasta el final, guardaron una misma línea, una misma secuencia de pensamiento y propósito, que era congruente entre sí, como si una sola persona hubiese escrito la Biblia. Eso se debe a la inspiración del Espíritu Santo que a todos les guiaba. Por lo que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, a pesar de que fueron los hombres los que la escribieron y los instrumentos que las transmitieron. No nos cuesta trabajo creer esta verdad, porque Dios sigue usando medios para el cumplimiento de lo que Él ha decretado y la transmisión de su verdad. Por ejemplo,
Sabemos que Dios es el que convierte a las almas, pero Él ha decretado que la predicación sea el medio por el cual los hombres crean, los pecadores crean y se conviertan. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, dice Pablo, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, versículo 21. Y Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios seguirá obrando en la medida en que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, por medio de la cual el Señor obra en los corazones de los pecadores. Por otro lado, una de las cosas que certifican sobre la existencia y el poder de Dios, además de la inspiración de las Sagradas Escrituras, son las pruebas internas y externas de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué son y cuáles son las pruebas de la autoridad y veracidad de las Sagradas Escrituras? Son los hechos que denuncian el poder y lo sobrenatural de las Sagradas Escrituras. Cuando queremos nosotros demostrar algo, debemos certificarlo desde la demostración de los hechos. Si una persona puede demostrar algo a través de los hechos, puede decirse que el descubrimiento es verídico, es real. Veamos a continuación cuáles son las pruebas que tenemos, las pruebas internas de la inspiración de la santa palabra de Dios. La primera prueba es la autorrevelación de la Biblia de sí misma como la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía el testimonio de la utilidad cuádruple de la palabra de Dios cuando dijo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Todos los que de alguna manera u otra hemos tenido que tratar con los conceptos y preceptos y principios bíblicos, hemos tenido el testimonio, hemos alcanzado el testimonio que la Biblia es inspirada por Dios porque nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye para que andemos en justicia. La Biblia es el instructor constante que nos guía en el bien hacer. La palabra de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Lo que la Biblia dice ser, lo hemos comprobado nosotros en el trabajo interior que ella opera en nuestra propia conciencia y en nuestro propio corazón. La única arma conocida que dispara a los muertos y les da vida es la palabra de Dios. El autor de los Hebreos describe su utilidad y el modo que ella penetra en el interior humano. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne, descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. El testimonio que ella misma da de sí misma lo comprobamos por su utilidad. La palabra penetra, quema, golpea y quebranta cual martillo con el objetivo de enderezar las torceduras de nuestro propio corazón rebelde y endurecido por el engaño del pecado. Le dice Dios a Jeremías en Jeremías 23:29: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que el trabajo que hace la palabra de Dios en el interior del hombre es una de las pruebas de que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Pero en segundo lugar tenemos otra prueba interna de la inspiración de la palabra de Dios: el testimonio del Espíritu Santo dentro del creyente. Cuando el creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo,
y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en su interior y exterior, el creyente se convence por lo que siente y por lo que el Espíritu le revela a través de las Sagradas Escrituras de que la palabra de Dios es inspirada divinamente. Este testimonio es uno de los más grandes que puede experimentar un ser humano, porque el creyente empieza a ver y a experimentar cosas que en un tiempo pasado pensó que no existían. Es tanto el gozo que se experimenta por conocer la palabra de Dios que todas las demás cosas de la vida pierden su brillo, pierden su importancia. Todo lo demás empalidece ante el tesoro de las Sagradas Escrituras. Pero si esto fuera poco, hay otra prueba interna que nos convence de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esta es la capacidad transformadora que tiene la Biblia en aquel que la estudia y la practica. Lo mejor de toda la literatura del mundo no se puede comparar con la Biblia por la capacidad transformadora que ella tiene. ¿Qué literatura, por muy influyente que sea, ha podido transformar la vida de un borracho y sacar del error de su camino a un homicida o ladrón? Millones y millones de personas han sido objeto de la transformación que la Biblia opera en el hombre cuando lee la Biblia y la estudia con vehemencia, cumpliéndose así lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestras propias vidas rendidas y entregadas por completo a Jesucristo son el testimonio más convincente del poder, de la capacidad transformadora de la palabra de Dios. Ahora, aparte de las pruebas internas que demuestran la inspiración divina de las Escrituras, tenemos las pruebas externas de la Biblia. En primer lugar, tenemos aquí la permanencia de la Biblia frente a los ataques de sus adversarios. No hay ni la más mínima duda de que el mismo Dios sostiene el libro del cual Él es el autor. La Biblia ha permanecido invicta pese a los ataques de sus más acérrimos enemigos incrédulos y ha quedado como un testigo público del poder de Dios. Cuando la Biblia y los diseminadores de ella fueron atacados por los más grandes imperios y celebridades en el mundo literario, político, social, parecía que tanto la Biblia como los expositores de ella perecerían totalmente, porque toda porción de la Biblia que se encontrara era quemada y todo predicador de ella encarcelado y condenado a muerte. Por ejemplo, en los años 301 al 304 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano quemó miles de copias de la Biblia. Ordenó que se destruyeran todas las Biblias y decretó que se quemara cualquier casa que tuviera una Biblia. Incluso construyó un monumento sobre lo que pensó que era la última Biblia sobreviviente. También Voltaire, el francés incrédulo que murió en 1778, hizo su intento de destruir la Biblia. Audazmente hizo la predicción de que dentro de 100 años la Biblia y el cristianismo habrían sido barridos de la existencia. Pero los esfuerzos de Voltaire y su audaz profecía fracasaron tan miserablemente como los de sus predecesores incrédulos. Pues si transcurrir aún los 100 años, la misma imprenta en la que Voltaire había impreso su literatura incrédula estaba siendo utilizada para imprimir copias de la Biblia. Y después, la misma casa en la que había vivido el jactancioso Voltaire estaba repleta de Biblias preparadas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Voltaire había fracasado miserablemente en su intento de borrar la Biblia de la faz de la tierra. Ahora, ¿qué probabilidades humanas hubiera tenido la Biblia de salir ilesa de tan grande ataque de parte de gobernantes
que publicaron edictos y leyes que la prohibían, si ella no hubiese sido protegida y respaldada por Dios? Se cumplen aquí las palabras de Cristo en Mateo 24, versículo 5. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que no hay duda de la inspiración divina de la Biblia, porque ella sigue en pie, sigue llegando hasta lo más recóndito de la tierra, para dar testimonio a las naciones, a pesar de todos sus detractores y enemigos. Otra prueba externa de la inspiración divina de la Biblia es que contiene respuestas a las preguntas más fundamentales del hombre. La palabra de Dios nos presenta historias, mandamientos, frases, proverbios, promesas y advertencias en un lenguaje tan sencillo, pero a la vez tan profundo como ningún otro libro. La Biblia responde a las tres preguntas básicas del ser humano, de nuestra razón de existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ella revela el estado del hombre luego de su caída moral, el medio por el cual el hombre puede ser restaurado, Jesucristo, y la morada eterna que existe para aquellos que practican los principios y las normas que enseña el Evangelio. También nos presenta el lugar de castigo eterno que habrá para los que rechazan a Jesucristo y su Evangelio. Esto nos lleva de la mano a otra prueba externa de la inspiración bíblica: la singularidad de la Biblia en su publicación. Es el libro de más fácil acceso que ha circulado en cientos de idiomas y dialectos y ha conservado su integridad en el tiempo. Del Nuevo Testamento hay 24.600 manuscritos que se conservan comprendidos entre los 4 siglos después de Cristo, a diferencia de otras literaturas antiguas que solo conservan una parte ínfima de sus manuscritos originales. Por ejemplo, de Platón solo hay 7, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero alrededor de 263, por lo que tenemos frente a nosotros una evidencia tangible de la singularidad de la Biblia en su publicación, pues la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo mayor de 1600 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, y es una colección completa de libros sagrados que registran la relación entre Dios y su pueblo por más de 4000 años y enseña la historia de la existencia del hombre y de su redención de principio a fin. Pero ninguna de las pruebas externas de la inspiración divina de la Biblia ha tenido tanta fuerza como el cumplimiento de las profecías, los milagros y el testimonio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El cumplimiento de las profecías. Veamos el cumplimiento de las profecías. Ningún hombre, por muy osado que sea, ha podido predecir lo que va a suceder tan siquiera en el próximo minuto. Cuánto más aquello que ha de suceder en cientos de años. En cambio, los hombres que profetizaron en la Biblia pudieron emitir profecías que se cumplieron con tanta exactitud cientos de años antes, como si las hubiera escrito alguien luego de haber sucedido. Por ejemplo, más de 400 años antes de la venida de Cristo, Isaías profetizó de él como si estuviese contemplando su vida, su obra, su sufrimiento, como una gran película. Isaías 53. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías que se cumplieron en Cristo. Y en su muerte, en el intervalo de 24 horas, 28 de ellas fueron cumplidas. La siguiente prueba externa de la inspiración divina de la Biblia es la prueba de los milagros. Los milagros. Muchos fueron testigos oculares de los milagros de Dios. Por ejemplo, cientos de personas fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo.
y su ascensión al cielo, incluyendo un incrédulo entre sus discípulos llamado Tomás. También es de nuestro conocimiento que hubo historiadores de ese tiempo que atestiguaron acerca de la existencia de Cristo y el evento de su resurrección. Tenemos el testimonio de Josefo, un historiador judío que escribió a finales del primer siglo después de Cristo en Antigüedades 18:3.3. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de las que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Este es el testimonio de Josefo. Una de las defensas de Lucas en el capítulo de los Hechos es hacer notoria la resurrección de Cristo como un evento que no se puede poner en dudas cuando dice en Hechos 1 del 1 al 4. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se pueden refutar, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Pablo testifica que más de 500 personas le vieron después de su resurrección, y algunos todavía existían en el tiempo de Pablo. Primera de Corintios 15, del 3 al 8, Pablo testifica al respecto. Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como mismo muchos han sido testigos de otros eventos de la historia, y todos los demás hombres lo han aceptado sin objeción, nosotros los creyentes, los cristianos, aceptamos también sin objeción, por la fe, el testimonio de los que presenciaron los milagros de Dios y contemplaron a Cristo resucitado. Ellos fueron capaces de afirmar lo que vieron al costo de sus propias vidas. Nadie muere por un impostor o mentiroso. Los cientos de personas que vivieron, experimentaron y afirmaron el milagro de la resurrección no pudieron haber estado equivocadas. ¿Por qué razón? La vida entregada de muchos al martirio por no negar su fe fue la más contundente prueba de que amaron a Dios y de que habían experimentado las manifestaciones del poder de Dios en sus vidas. Además, muchos de los milagros fueron publicados por personas que no eran creyentes. Si no hubiesen existido tales milagros, al menos uno los hubiese declarado como un fraude. Segunda de Pedro 1, del 16 al 18, dice la Escritura: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Pero tenemos el aval, tenemos aquí la prueba externa más segura para demostrar la inspiración divina de las Escrituras. Y esta es el testimonio de Cristo. Él mismo dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Cristo, debemos escudriñar las sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. La vida, las palabras, las obras, la muerte y resurrección de Jesucristo atestiguan de la inspiración divina y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Cristo mismo habla de que la ley, los profetas y los salmos profetizaron acerca de él en Lucas 24, versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Refiriéndose Cristo a sus enseñanzas, dijo en Juan 8:28, nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Y a los discípulos, Cristo les dio autoridad para escribir en su nombre todo lo que sería el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Cristo les había enseñado a ellos. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es por eso que el cristianismo descansa en tres pilares fundamentales: el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, los profetas y Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Como dice Pablo en Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, refiriéndose a nosotros los creyentes. Dios inspiró a los autores de cada uno de los 66 libros de la Biblia, incluyendo a los apóstoles que formaron parte del fundamento, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron sellados por Cristo y por la inspiración del Espíritu Santo a través de los apóstoles como palabra de Dios o sagradas Escrituras. Todo buen investigador de ciencia certifica que algo es cierto o falso con base en la observación de los hechos. Esta verdad de la investigación no disiente con el método que hemos usado para comprobar que la Biblia es el libro inspirado y vivo que ha llegado a nuestras manos por intervención divina. Estas son nuestras pruebas, y vamos a repetirla: la autorrevelación de la Biblia de sí misma como la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo dentro del creyente, la capacidad transformadora que tiene la Biblia en aquel que la estudia y la practica, la permanencia de la Biblia frente a los ataques de sus adversarios, la respuesta que la Biblia da a las preguntas más fundamentales del hombre, la singularidad de la Biblia en su publicación y el cumplimiento de las profecías y la prueba de los milagros y el testimonio de Cristo. Si alguno de los que objetan y critican nuestra fe quiere contender con nosotros por nuestro modo de pensar,
debe hacérsele saber que no solamente los de nuestra propia fe certifican lo que creemos, como los eventos históricos que tuvieron que ver con Cristo, su muerte y su resurrección, sino que también otros ajenos a nuestra fe y personas de ciencia certifican por la comprobación de los hechos históricos lo que la Biblia expone. Por tanto, la Biblia es la toda suficiente e inerrante palabra de Dios, inspirada por Dios para nuestra instrucción y para nuestra salvación. Con esto damos por terminado nuestro estudio, nuestra exposición, y deseamos que Dios les bendiga abundantemente y esta ponencia les sirva a ustedes para afirmar su fe en Jesucristo y para no dejarse vencer por las corrientes ideológicas de este mundo que tratan de rebatir lo que nosotros creemos y lo que la palabra de Dios nos dice, que ha sido comprobado por la demostración de los hechos. Que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a orar. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de poder estudiar tu palabra y de poder estudiar estas pruebas internas y externas de la veracidad de la palabra tuya que ha sido inspirada. Bendícenos a todos, ayúdanos a afirmarnos en las verdades de tu palabra, y que el enemigo no gane ninguna ventaja sobre nuestra mente y sobre nuestras convicciones y nos lleve como la corriente del mar a creer otras ideologías que no tienen sustento y que no tienen razón de existencia. Ayúdanos a afirmar nuestro corazón en ti, que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas y oscurezca nuestra manera de discernir entre lo bueno y lo malo. Que el pecado no nos arrastre a desmentir tu palabra, a ir en contra de tus preceptos. Que tu palabra, Señor, siempre sea, como decía el salmista, lámpara a nuestros pies, que alumbre nuestro camino. Líbranos de caer en las garras del enemigo. Líbranos, Señor, de ignorar algún aspecto de tu palabra y permítenos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual te lo pedimos todo. Gracias, Señor. Amén.